Saludándoles en el glorioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, trayendo un tema maravilloso para ustedes. Y el tema que traemos para hoy se titula ¿qué significa la expresión Dios envió a su Hijo si Jesucristo es Dios? Suena extraño. Sabemos que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué significa esa expresión de que Dios envió a su Hijo? Pues les invito en esta hora a que escudriñe conmigo este maravilloso tema. El texto que tomaremos como base está en el capítulo 3 de Juan, el verso 17, que a la letra dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y otro texto más que da la declaración de que Dios envió al Hijo, y está en Gálatas el capítulo 4, el verso 4, que a la letra dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermosos textos de la palabra de Dios y muy dicientes, pero que pocas personas tienen revelación de estos textos, porque juntamente con otros versículos de la Escritura dicen que el Padre envió al Hijo. Ahora les pregunto, ¿significa eso que Jesús, el Hijo de Dios, es uno, o sea, es el enviado, y el Padre es otro que es el que envía? Pues es un gran interrogante, porque muchas personas argumentan que se ve a dos personajes en el relato, uno que es enviado y otro que envía, y que con esto es más que suficiente para derrumbar la doctrina bíblica de la manifestación de Dios en carne, o como la llamamos, la doctrina de la piedad o la doctrina de la unicidad de Dios. Sabemos que esto no es así, porque muchos versículos de la Escritura enseñan que fue Dios quien se manifestó en carne. En 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 19, pues afirma lo siguiente. Dice Pablo que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire que dice la Escritura que Dios estaba en Cristo. Si decimos que hay uno enviado y otro que envía, tendríamos que decir que Dios lo envió y se vino con él. O fue Dios el que se manifestó en carne, o fue Dios quien envió a otro y se vino con ese otro. Eso es ilógico. Pero sabemos que Primera de Timoteo dice en su verso 16 del capítulo 3, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Mire que dice que es un misterio y lo llama el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Algunos piensan que fue el Hijo el que se manifestó en carne, pero aquí dice que fue Dios quien se manifestó en carne, lo que la Biblia llama el Dios viviente del verso 15. Ese Dios viviente del verso 15 de este capítulo de Timoteo fue el que se manifestó en carne. Dice que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Sería que los ángeles no lo conocían. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, si Dios vino, ¿por qué dice que el Padre envió al Hijo? Interesante pregunta.
Lo que realmente está diciendo este texto es que Dios dio de sí mismo. Él, o sea, Dios, no envió a alguien en el sentido de que vaya y haga un mandado. Dios dio de sí mismo. Juan 3:16, pues nos dice qué fue lo que pasó. Es un texto bien conocido por los lectores de la Biblia, pero que muchas personas no alcanzan a comprender. Incluso lo utilizan para mostrar que hay dos seres o dos personas. Analicémoslo. Dice Juan en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos en este pasaje que el que amó al mundo fue Dios. Y por tal razón da o provee el pago por el pecado, por el amor que Dios tiene hacia el mundo. Y no es otro quien lo da o lo ofrece, es Dios quien lo da o lo ofrece. Recordemos lo que Cristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. O sea que valdría preguntar, ¿quién ama más? ¿Dios que dio su hijo o el hijo que dio su vida por los amigos? ¿No cree usted que es el mismo Dios? Porque dice de tal manera, o sea que es un amor tan grande que lo movió a dar la propiciación por el pecado, porque no había ningún hombre que pudiera derramar sangre por el pecado. O sea que fue tan grande el amor de Dios que tuvo que proveer el hombre que lo pagara. Por eso Cristo dice que nadie tiene un amor más grande que el de Él, que Él dé su vida por sus amigos. Si comparamos estos dos amores, pues tendríamos que concluir que Jesucristo es Dios manifestado en carne, pagando por el ser humano. Ahora sigue diciendo el verso, dice que el amor de Dios es tan grande que ha dado, ahí no dice que ha enviado, sino que ha dado a su Hijo unigénito. Darlo es regalarlo, darlo es proveerlo. ¿Y qué fue lo que Dios proveyó si fue Dios quien se manifestó en carne? Pues se fabricó un cuerpo de carne o un templo de carne en el cual Dios mismo, por su gran amor, pudiera pagar. Y se le llama unigénito a ese ser que nació porque es el único cuerpo o ser humano que Dios mismo ha engendrado en el cuerpo de una mujer para él habitar. Vamos a tomar el texto inicial de Gálatas 4:4 y recordémoslo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Mire que suena extraño. Envió a su Hijo. Y dice, nacido de mujer. O sea que el Hijo tuvo que nacer de mujer y tuvo que nacer bajo la ley. Cuando dice que el Hijo nació de mujer, fue la manifestación de Dios en carne. Esto indica que el Hijo no preexistía. Tuvo que ser formado en el vientre de una mujer, como todo ser humano, pero sin la intervención del esperma del hombre, solo por el poder del Espíritu de Dios. El Padre mismo, que es Dios, es quien engendró. Su Espíritu engendró ese cuerpo, ese templo. El Dios eterno abrió un espacio en el tiempo para redimir él mismo al hombre, porque de tal manera es su amor. Él proveyó esa salvación. Por eso Hebreos nos dice lo mismo en el capítulo 1, el verso 5. Y el escritor de los Hebreos cita textos del antiguo pacto, diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sí se da cuenta? El engendramiento se da hoy, o sea, en el presente, en la declaración.
no es que fue engendrado en el pasado, porque para ser engendrado tiene que ser engendrado en el vientre de una mujer. O sea que Dios está declarando que Él fue quien puso su espíritu en el vientre de María. Y otra vez, dice Dios, yo seré a Él padre, no que fuera, y Él me será a mi hijo. Engendrar hoy significa tiempo. Yo seré a Él padre es una promesa a futuro, porque Hebreos está citando un texto del antiguo pacto, donde se había dado esa promesa. Esa promesa era a futuro sobre su manifestación en carne. Me será a mi hijo es una declaración a futuro que derrumba la preexistencia de un hijo eterno en la eternidad. Por eso el hijo no es eterno. El hijo es la manifestación de Dios en carne, o sea, Dios como humano. Lo que enseña el texto es que el amor de Dios daría su propio cuerpo, engendrado por él mismo, para pagar nuestra redención, que era precio de sangre inocente. Por eso dice el texto que Dios dio. Dar es proveer. El verso siguiente de Gálatas dice con qué propósito Dios dio ese hijo o lo envió, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, a todo ser humano. A fin, o sea, aquí está el propósito de esa encarnación, de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, esa manifestación en carne se dio para que fuésemos hijos de Jesucristo, y al ser hijos de Jesucristo somos hijos de Dios. Dios iba a adoptar a sus criaturas como hijos, para que todo aquel que en él cree, o sea, en esa manifestación en carne que Dios dio, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien cree en esa manifestación de Dios en carne que Dios mismo proveyó, pues la escritura dice que va a tener vida eterna, y tenga en su corazón al que es la vida eterna, a Jesús, que es Dios mismo. Por tal razón, el mismo Jesús, hablando en tercera persona, que está en el capítulo 17 de San Juan, donde Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este texto hace que muchos desconozcan el verdadero sentido de qué es la vida eterna. Pero si ponemos atención, este texto nos está diciendo que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. La vida eterna es conocer al Dios verdadero en Jesucristo, que no basta con conocer a Dios si no conocemos a Jesucristo. Quien conoce a Dios y sabe quién es Jesucristo, que es la manifestación de Dios en carne, pues estamos obteniendo la vida eterna al obedecerle. No basta con conocer a Dios como lo conocían los judíos a través del antiguo pacto, de su palabra, si no se sabe quién es Jesús o qué representa Jesús. Si se desconoce este conocimiento, porque ahí dice que la vida eterna es un conocimiento, no se puede tener vida eterna. Desconocer este misterio de la manifestación en carne es estar perdidos, porque la vida eterna, porque Jesús dice que Él es la vida y es la vida eterna, es conocer el misterio de Dios y de Cristo, porque en ese misterio están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Tener este conocimiento, como dice Jesús, es tener la vida eterna. Quien entiende este misterio sabe que Jesucristo es Dios mismo, pagando por el pecado del hombre. Desconocer este misterio es estar bajo condenación. Quien conoce este misterio tiene o conoce la vida eterna, que es Jesús.
Recordemos que Él dijo, yo soy la vida. Teniendo todo esto claro, veamos entonces qué es enviar al Hijo. La palabra enviado no significa la preexistencia del Hijo o la preexistencia de hombre alguno en la eternidad. Juan 1.6 dice que Juan el Bautista fue un hombre que también dice que fue enviado de Dios. Y nosotros sabemos que él no preexistía antes de su concepción. Más bien, como podemos ver en estos dos textos, la palabra enviado, refiriéndose a Juan e incluso al Hijo, significa que Dios designó al Hijo o a la manifestación en carne de Dios y a Juan para un propósito o una misión especial. O sea que cuando dice Dios envió a su Hijo, fue que le dio una misión. Cuando dice que Dios envió a Juan, fue que le designó una misión. Dios formó un plan, el plan de la redención del hombre. Puso carne en ese plan y el plan era que Dios se manifestara en carne. Al ponerse Dios en carne, estableció la misión que debía cumplir. Después puso ese plan en marcha y él mismo lo cumplió, conforme a lo que había anunciado por los profetas, porque Dios ese plan lo había anunciado. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, hablando Isaías respecto a la venida o la manifestación de Dios en carne, porque me ungió Jehová, me ha enviado, ahí está la misión, después de ser ungido, porque la manifestación de Dios en carne debía tener la presencia de Dios, por eso dice, el Señor está sobre mí. Debía ser ungido por Dios mismo. Y después de ser ungido como sacerdote y rey, y apóstol y predicador, era enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Esa manifestación en carne venía a publicar libertad a los cautivos. A los presos les iba a predicar apertura de la cárcel e iba a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, y dice ¿para qué? Para gloria suya. Dios dio al Hijo una tarea especial. Le dio una tarea especial a esa manifestación en carne. Designó qué era lo que esa manifestación en carne debía ser y cuál era el propósito. Dios se manifestó en carne para alcanzar una meta especial, que era alcanzar a los gentiles y a los judíos, a todo el que estuviera bajo la condenación de la ley. Hebreos 3:1 le llama a Jesús el apóstol de nuestra profesión, pues sabemos que el significado de la palabra apóstol significa enviado. Enviar al Hijo enfatiza los días de su carne y el propósito específico por el cual el Hijo nació, como lo dice Hebreos en el verso 14 del capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. La misión del Hijo, o sea, de Dios manifestado en carne, fue destruir el imperio de la muerte y al rey de ese imperio, o sea, a Satanás. Este propósito fue dicho de antemano
por los profetas. Vamos a ver a Isaías que lo dice. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo, fíjese bien, él mismo nos salvará, pues él mismo nos salvó. ¿Cómo nos salvó? En su manifestación de Dios en carne. Y si no lo cree, fíjese lo que dice el verso 6 del capítulo 52. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, dice Dios, y aquí voy a estar presente. Pues él mismo estuvo presente para dar a conocer su nombre. En el capítulo 35 vuelve y lo ratifica, por si es que usted no lo cree. Díganle a los de corazón apocado, o sea, triste, esfuércesen, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Esta profecía está diciendo que Dios viene, no que va a enviar a otro, sino que Él mismo va a venir. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, porque Dios mismo se vino en ese cuerpo de carne. Dios mismo viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjese, Isaías ya sabía esto. Imagínese uno decirle a Isaías, Isaías, usted se equivocó. Usted dijo que Dios mismo vendría y resultó fue que él envió a otro. Él no vino, usted nos engañó, Isaías, pero eso no fue así. Isaías dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Pues la Biblia dice que Dios mismo vino, porque Dios fue el que se manifestó en carne. Para poder derramar sangre por el ser humano, se hizo hombre. De tal manera nos amó que se manifestó en carne y se dio a sí mismo, se regaló, se ofreció a él mismo, entregó su cuerpo, su humanidad, para pagar nuestros pecados, porque solo un hombre podía redimir al hombre, porque por Adán fuimos entregados y por un hombre llamado Jesucristo teníamos que ser rescatados, porque Dios, para vencer al diablo como Dios, pues ¿qué rival tendría a Dios? Pero Dios en carne lo venció como hombre. Él venció por nuestros pecados y también lo hizo para satisfacer su justicia, porque su justicia exigía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el apóstol dice en Colosenses, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. La reconciliación se dio en su cuerpo de carne. Dice, por medio de la muerte de ese cuerpo de carne, porque Dios no muere. Lo que murió fue su cuerpo de carne. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y dice, ¿para qué murió su cuerpo de carne? Para presentarnos santos. Porque al morir su cuerpo de carne, se pagaba el pecado del hombre. Y para presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de él mismo, no delante de otro, delante de él mismo. Por eso Dios envió a su manifestación en carne. Espero que pueda comprender la obra tan grande que ha hecho nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque por eso Pablo lo llama nuestro gran Dios y Salvador. Porque no hay un Dios más grande, ni un Dios que nos ame más que Jesucristo. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Les invito a que se suscriban a nuestro nuevo canal. Hasta una próxima oportunidad. El Señor Jesús les bendiga.